Buenos días, mi nombre es Margarita Aurora Vargas Canales, soy doctora en estudios latinoamericanos y especialista en la historia del Caribe francófono, y hoy me da mucho gusto estar aquí con ustedes para presentar mi último libro, que se llama Palabra y fusil en el anticolonialismo caribeño de expresión francesa, que es este libro. Se publicó a finales de 2022 y representa un trabajo de más de 6 años investigando en archivos, sobre todo de Francia, y algunos materiales que recogí en Haití también. ¿De qué trata este libro? Este libro buscó narrar la historia de cómo los afrocaribeños francófonos de Haití, de Martinica, de Guadalupe y también de Guayana Francesa buscaron en el siglo XX manifestarse primero, pues lograr una valoración de su cultura como afrodescendientes, y luego se involucraron sobre todo y particularmente los de departamentos de ultramar francés, que todavía y que se erigieron como tal en 1946, que todavía no eran independientes. Entonces buscaron pues unirse a luchas, primero, como les decía, para lograr el reconocimiento y la valoración de su cultura como afrodescendientes, con el legado que Haití les había heredado, y luego para lograr mayor reconocimiento a su autonomía de Francia, y en algunos y muy escasos oportunidades también pidieron la independencia. Este libro comienza así, a principios del siglo XX, y tiene unos capítulos muy interesantes sobre la influencia de la cultura afroestadounidense en París en los años 20, como el jazz, por ejemplo, las manifestaciones artísticas del movimiento de Harlem Renaissance, tuvieron un gran impacto en la comunidad artística e intelectual afro-francófona en estos años, y cómo también todo este ambiente propició que se involucraran en luchas, primero para el reconocimiento de su cultura como afrodescendientes, y luego, como les decía, en luchas más ligadas a la política, y posteriormente pues a luchas ya más ligadas con lo que llamamos el anticolonialismo. Entonces, aquí es bien interesante ver cómo hubo figuras muy importantes, como fueron las mujeres, por ejemplo, que en esa época eran muy poco reconocidos sus aportes. Entonces hubo músicas, intelectuales, como las martiniqueñas hermanas Nardal, Paulette y Jane Nardal, que fueron una de las primeras que empezaron a contribuir con la noción de negritud a finales de los años 20, que posteriormente sería retomada por el gran poeta martiniquense M.S.C., por ejemplo. Y después ya vamos a otro momento más contemporáneo y hablamos sobre todo de la tradición de Haití, lo que legó la revolución haitiana y todas sus luchas, hasta llegar a los años 60 y la influencia, por ejemplo, de la revolución cubana. Así es que es un libro que llega pues hasta bien entrado el siglo XX, hasta las luchas de independencia, por ejemplo, de los años 60. Y yo invito muy cordialmente a todos los interesados en estos temas a leer el libro. Espero que lo disfruten. Tiene también fotografías de la época, habla mucho de las revistas que estos intelectuales crearon también, y bueno, es una aproximación desde los estudios latinoamericanos a estas culturas y latitudes. Muchas gracias.